Hola niñas, buenos días, espero estén bien. Hoy les voy a compartir un video en donde les voy a explicar sobre ese primer tema que nosotros vamos a trabajar en este segundo periodo y es los números racionales, ¿cierto? Los números racionales, muchachas, son aquellos que matemáticamente se representan, ¿cierto? Con la letra Q mayúscula. Es decir, que el conjunto de los números racionales es aquellos que nosotros podemos representar por la letra Q mayúscula. Un número racional, muchachas, también es un número entero, ¿cierto? Recordemos que en el primer periodo nosotras hablamos de los números enteros y dijimos que son cuáles, los números positivos y los números negativos, ¿cierto? Entonces, por tanto, si yo tengo un número negativo, yo puedo afirmar que es un número racional. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, muchachas, cuando nosotras hacíamos operaciones entre fracciones? Que decíamos que cuando teníamos una operación de una fracción y de un número solo, ¿cierto? Sin estar en fracción, yo lo podía convertir en fracción agregándole un 1 debajo del número, ¿cierto? Colocando el 1 como denominador para que me quedara en fracción. Porque recordemos, muchachas, que las fracciones son realmente ¿qué? Una división. Entonces, al yo agregarle ese 1, pues no se me iba a alterar el resultado, ¿cierto? Porque si digamos yo iba a colocar 5 sobre 1, que sería 5 dividido entre 1, me va a dar 5. O sea que el número no se me iba a alterar, ¿cierto? Aquí dan pues como una breve explicación sobre los números racionales en la medición de la actividad del agua de los alimentos, ¿cierto? Nos dicen pues que los números racionales para interpretar la medida de algunos instrumentos, pues sirve para interpretar la medida de algunos instrumentos digitales. Nos dicen pues lo que ya les mencioné, que se representa o se simboliza por la letra Q mayúscula, ¿cierto? Nos dan ejemplos como un tercio, menos 5 tercios. Mire que ahí nos lo dan negativo. Es decir, que sí es real que los números racionales también pueden ser números enteros, ¿cierto? Ahí nos dicen el por qué es de esa relación que tienen los números racionales con los números enteros, ¿cierto? Que nos dicen que si tenemos el número menos 3 se lo podemos escribir también como menos 3 dividido entre quién, entre 1, ¿cierto? Bueno, existen unas clasificaciones de los números racionales. Son tres básicas, trabajables. Antes de que pasemos a ello, recordemos, muchachas, que siempre nosotras, como los números racionales también son números enteros, necesitamos de qué? De la ley de signos, como ya lo habíamos trabajado anteriormente, ¿cierto? Sabemos que la ley de signos, cuando estamos multiplicando signos positivos o signos iguales, ¿cierto? Siempre nos va a dar el resultado positivo. O si nosotros multiplicamos signos contrarios, siempre nos va a dar un resultado negativo. Entonces, en este caso, como nosotros sabemos que es una fracción, es decir, una división, nos dicen que si en el numerador y en el denominador tenemos signos positivos, nuestro resultado será positivo. O si tenemos en el numerador y en el denominador signos negativos, nuestro resultado también será positivo. Ahora bien, si en otro caso tenemos en el numerador signo positivo y en el denominador signo negativo, nuestro resultado será negativo, ¿cierto? Porque recuerde que si aplicamos ley de signos me da más por menos, me va a dar menos, ¿verdad? Y o por si por el contrario tenemos arriba en el numerador negativo y abajo positivo, también nos va a dar un resultado negativo. Entonces, los racionales tienen una clasificación, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? Los racionales positivos. ¿Cuáles son esos racionales positivos? Aquellos que se encuentran, ¿cierto? Con el signo positivo, es decir, que todo el número racional o toda la fracción está positiva. O por el contrario, que digamos tenemos en el numerador negativo y en el denominador negativo, esa fracción o ese número racional también se nos va a convertir en un número racional positivo. ¿Por qué? Porque si nosotras aplicamos la ley de signos, entonces nos va a dar menos por menos, nos va a dar más. O sea que esa fracción o ese número racional
ya no va a ser negativo en numerador y en denominador, sino que va a ser ya toda la fracción o todo el número racional positivo. Listo. Una segunda clasificación, pues es los racionales negativos, como pues su palabra lo dice, es aquellos que son negativos. Es decir, que todo el número racional o toda la fracción está negativa, o en otros casos que tengamos el numerador negativo, entonces ya se nos convierte en un racional negativo, o que tengamos el denominador negativo y automáticamente entonces ya se convierte en un racional negativo. Por último, tenemos los racionales nulos. Los racionales nulos, muchachas, son los que nos representan fracciones o números racionales que contengan el número cero. ¿Ya? ¿Por qué sería o por qué se convierte en un racional nulo? Porque esa operación matemáticamente no existe, matemáticamente no se da. ¿Por qué? Porque es como si nosotros dijéramos, supongamos, en el caso que nos dan ahí, 0 dividido entre 7, yo esa operación, muchachas, matemáticamente no está establecida y no la puedo hacer tampoco, ¿cierto? Entonces, por eso, esa fracción o esa división es nula. O si por el contrario nosotras tenemos, digamos, 7 dividido entre 0, tampoco es realizable, ¿cierto? Matemáticamente no la permite. Entonces, por eso se nos convierte en un racional nulo. Y por último, muchachas, realmente las clasificaciones importantes son estas tres, ¿cierto? Y ya serían lo de los racionales enteros. Como ya anteriormente mencioné que tanto los números racionales como los números enteros poseen pues esa relación estrecha, ¿cierto? Entonces existen unos racionales enteros. Y dice, los números racionales enteros tienen el denominador igual a 1 o el numerador es múltiplo del denominador. Por ejemplo, 25 dividido entre 5. ¿Qué quiere decir? Que al yo simplificar, ¿cierto? O al yo dividir 25 entre 5, me va a dar un número que entero positivo o entero negativo. Ya no me va a quedar en fracción, ¿cierto? O si lo tenemos también negativo, nos va a dar negativo. Por ejemplo, ahí nos dicen 25 dividido entre 5, pues yo sé que el 25 dividido entre 5 me va a dar 5. Como ambos son positivos, pues mi resultado será positivo, ¿cierto? O en el caso de 8 dividido entre 1, como toda la fracción es negativa, quiere decir que ese resultado de esa división me va a dar negativo, ¿cierto? Entonces, 8 dividido entre 1, pues es menos 8, ¿cierto? Ahora pasemos, muchachas. Todo esto es la parte de definición. Vamos a hacer un repaso, ¿cierto? Sabemos que los números racionales son los que se pueden expresar en forma de fracción, que aparte de ello, los números racionales tienen una relación súper estrecha con los números enteros. ¿Que cuáles son los números enteros? Los números naturales, ¿cierto? Pero que son ¿qué? Positivos y negativos, ¿cierto? Sabemos que los números racionales se pueden clasificar en racionales positivos, racionales negativos, racionales nulos y racionales enteros, ¿cierto? Pasando a la próxima página, ¿cierto? Eh, Recuerden, muchachas, que el libro web no maneja el mismo paginaje que el libro físico, ¿sí? Entonces, en este caso, creo que es la 29, pero en el texto es la 39, y en este caso que acabo de abrir la otra sería la página 40. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a ver en esta página? Vamos a ver la representación de un número decimal en un número racional, ¿ya? Recordemos que los números decimales es aquello denominador, es una potencia de 10, ¿cierto? Es decir, aquellos que nosotras podemos expresar como 1, algo, o 0, algo, o 5, algo, ¿cierto? Son aquellos que tienen una coma. No punto, coma, ¿cierto? Porque los puntos me indican mil, millón, ¿cierto? Aquí estamos hablando es de comas. Entonces, aquí nos dan un ejemplo, ¿cierto? Nos dicen cómo nosotras podemos convertir una fracción en un decimal. Y realmente es sencillo, muchachas. Recuerden que una fracción es una división.
Entonces, si nosotras aplicamos la división, ya sea por medio de la calculadora o por medio de la operación que nosotras sabemos realizar en cuanto a la división, nos va a quedar en un número decimal. En este caso que nos están dando este ejemplo de menos 34 sobre 10, ¿cierto? Si nosotros lo hacemos en la calculadora, nos va a dar exactamente el resultado que tenemos en la pantalla. Pero yo, ¿cómo lo puedo lograr sin realizar o sin utilizar la calculadora? Yo por primero vamos a coger ¿a quién? Al numerador, ¿cierto? Que sería en este caso 34, ¿sí? Y como nos dice que lo estamos dividiendo entre el número 10, este cero nos indica cuántas comas debemos de correr en ese número del numerador, ¿cierto? Entonces cogemos menos 34 porque nuestra fracción está negativa, es decir, que el resultado nos debe dar negativo. Y nos dice que cuántas comas lo corramos, que solo una, porque solo poseemos que un solo cero, entonces la corremos, o sea que nos va a quedar entre la mitad de los dos números, ¿cierto? O sea que nos va a quedar menos 3,4. Ahora miremos este segundo caso. Nos dicen 45.734. Ojo, aquí muy posiblemente se pueden ustedes confundir porque ustedes dicen, profe, pero si es que arriba ya tiene coma, no. Acuérdense en lo que dije. No es lo mismo una coma que un punto, ¿cierto? El punto a mí me indica miles, mientras que la coma me está indicando decimales, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Vamos a coger primero el numerador completo sin colocarle el punto, ¿cierto? O sea que sería todo el numerito, el 4, el 5, el 7, el 3 y el 4 junticos. No le vamos a poner punto. Y vamos a mirar el denominador. El denominador nos dice que está dividido entre 100, o sea que lo debemos, tenemos cuántos ceros, 2. O sea que nos dice que de mano derecha de nosotros a izquierda vamos a correr dos números, véalo, 1 y 2, que sería el 4 y el 3, que son los dos últimos. ¿Y qué nos va a dar entonces? 457 dividido entre 34. O sea que, ¿qué me indica a mí cuántos números corro la coma? El número de ceros que yo tenga, ¿cierto? Por ejemplo, miremos en este caso, muchachos. Tenemos el 328 dividido entre quién? Entre 1000. ¿Qué vamos a hacer? Primero cogemos el numerito, el numerador, ¿cierto? O sea, 328. Y nos dice que corramos la coma 3 espacios. O sea, el 8, el 2 y el 3. Ay, profe, pero es que ya no tenemos más números. Muy bien, eso nos indica que si ya no tenemos más números es porque después de esa coma que vamos a colocar ahí, va a ir el número 0. Listo. Ahora, ya aquí nos muestran pues los nombres de los números, ¿cierto? En este caso, quién cumple el papel de unidad, de décimas, de centésimas, de decenas, de centenas, ¿cierto? Y por acá, muchachas, nos dan un ejemplo, ¿cierto? Nos dicen que un smartwatch o reloj inteligente es un dispositivo que permite medir, entre otras cosas, la cantidad de pasos que una persona da en el día y los compara con su meta diaria. La medida se representa con una fracción donde el numerador es la cantidad de pasos. Entonces, si nosotros leemos toditico el ejemplo, ¿cierto? Él nos da una indicación de una fracción, ¿cierto? ¿Y qué nos dice? Que tenemos 8.599 dividido entre quién? Entre 10.000, ¿cierto? Dalo acá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos? Y dice, ¿qué expresión representa esta medida en números decimales? Entonces, recordemos, cogemos el número de arriba, el numerador, sin el punto, o sea que sería, colocamos el 8, el 5 y el 9 y el 9, y vamos a correrlo cuántas comas, los ceros que me indiquen, 1, 2, 3, 4 ceros, ¿cierto? Entonces, si cogemos en los números, corremos 1, 2, 3, 4, exactamente, nos quedan el 8, es decir, que la coma va a quedar después del 8, o sea que nos va a quedar 0,8599, que sería el resultado que está aquí abajo, muchachos, ¿cierto? Aquí voy a finalizar este video porque la plataforma que tengo solo me permite grabar 15 minutos. Entonces, voy a volver a grabar para que nos quede la otra página y para hacer algunos ejemplos. ¿Listo, muchachas?